Hola, buenas noches. Eh, Se me ocurrió hacer este live justamente al terminar mis sesiones de psicología de mi último paciente, por ahí en la cuestión precisamente del amor y la amistad relacionado con ello, pues mañana va a ser un día que para muchas personas es un día muy importante o muy feliz para ellos, pero también hay otra población donde realmente no la pasan muy bien, ¿sí? Y creo que nos vamos a enfocar a lo que es el amor propio y la autoestima sobre estos dos conceptos en donde muchas veces pues los tenemos como confundidos, ¿no? Y sobre todo que en la actualidad esta parte del amor propio creo que ha caído también en ese positivismo tóxico en donde todo tiene que ser quererte, ponerte en primer lugar, etcétera, etcétera, que incluso en algunas ocasiones llega a ser un poco, a caer en ese punto del egoísmo, ¿no? Y hay que ir diferenciando entre un amor propio que sería sano a un amor propio que ya se cae en esa parte del egoísmo, en esa parte en donde entramos en un narcisismo, no hablando de un narcisismo como una patología, sino desde este concepto, quizá desde el psicoanálisis, en donde se dice que vamos pensando en que todos tienen que hacer o ver por nosotros como cuando éramos un bebé, ¿no? Entonces, primero que nada, pues quería preguntarles a ustedes si saben qué es el amor propio y qué se diferencia incluso de la autoestima, ¿no? Por aquí yo estaba viendo y precisamente mencionaba que la autoestima, según la Real Academia, dice que la autoestima es una valoración positiva de sí mismo, ¿no? En donde la autoestima como tal va a ser algo en donde le vamos dando ese valor positivo a las cosas que vamos desarrollando en nuestra vida. Y el amor propio va un paso más allá de lo que sería la autoestima, ¿no? Y ese amor propio sería como sentirnos bien con lo que somos nosotros mismos, pero siendo conscientes de las cosas que nos hace falta por crecer, en esas cosas en donde incluso sabemos que no somos tan buenos o en aquellas características que a veces nos hacen sentir inseguros, ¿no? Esa sería la parte de del amor propio, ¿no? Que si nos damos cuenta va algo más allá de esta parte de la autoestima, ¿sí? Entonces vamos a ir observando que se van relacionando, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué pasa cuando nos hace falta el amor propio y por qué se vuelve tan importante? La falta del amor propio lo vamos a ir relacionando en muchas áreas de nuestra vida, ¿sí? Sobre todo porque nos vamos a encontrar en donde a veces no nos vamos a sentir bien en una relación de pareja, en donde a veces vamos a caer incluso en esa codependencia en una relación de pareja cuando nos hace falta ese amor propio. ¿Por qué? Porque precisamente vamos dando todo, vamos permitiendo todo en esa cuestión en donde nosotros nos ponemos en un segundo lugar y en ese permitir llegamos a caer en esa codependencia, ¿sí? Entonces, también puede darse en nuestro trabajo, como el hecho de que nos vamos saboteando lo que sería el crecimiento laboral, porque dudamos de nosotros mismos o caemos en ese sentido de que no lo vamos a hacer bien, de que no somos suficientes, de que no tenemos el suficiente conocimiento, etcétera. Y entonces, al llegar a ese punto, va a ser que nos saboteemos y que entonces ya no lleguemos a lograr crecer, ¿sí? ¿Cómo se llega a esta falta de amor propio? Bueno, generalmente a mí me gusta usar un concepto que lo utiliza Lacan, que se llama la
el estadio del espejo, en donde habla precisamente, en donde el niño se va viendo en este espejo y cuando es pequeño, pues se ve fracturado, ¿no? No es consciente todavía el niño de que es ese cuerpo completo y se ve como un cuerpo fragmentado. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que conforme va creciendo, donde el niño va desarrollándose, pues entonces nos vamos dando cuenta que la imagen se va transformando, se va estructurando a partir de la imagen de sus papás, ¿sí? Al momento en que se va estructurando a partir de la imagen de sus papás, es como ese niño va logrando, pues, hacer esa concepción de él mismo. Por lo tanto, si esos otros, que serían nuestros papás o los que nos están reflejando ese mundo, pues nos damos cuenta o se dan cuenta que esos papás son inseguros con su cuerpo, que esos papás son inseguros en su forma de ser, pues obviamente esa manera en que ese niño va creciendo va a ir viendo ese reflejo de él mismo distorsionado a partir de esta situación de cómo se ven esos otros, ¿no? Porque para él es, si eso es criticable, si eso no es favorable, entonces eso significa que a mí como niño, que a mí como persona, me van a estar valorando en función a esas mismas situaciones, ¿sí? Entonces, ahí es donde se empieza a dar esta perspectiva de lo que es la autoestima y el amor propio. También puede darse cuando se da un maltrato infantil, también en esta parte en donde el niño tiene esa ambivalencia de lo que es positivo, de lo que es negativo, no sabe cuándo se le quiere, o bien tiene esa confusión entre alguien que quiere, ¿sí? Esos papás que quieren, pero al mismo tiempo lo van maltratando, ¿no? En donde se da esa violencia. Y las consecuencias de que esto va a llevar en la adultez, pues obviamente habla de un hablarte mal, de un invalidarte, son como estas personas cuando dicen, ya no voy a encontrar a nadie más que me quiera, ya no voy a tener una pareja que esté ahí para mí, nadie me va a querer, no le voy a gustar a nadie, no soy suficiente o no sé lo suficiente. Y entonces ese tipo de situaciones va haciendo que el adulto se vaya invalidando. También otra cuestión es creer todo lo que dicen de ti, ¿no? Porque al tener una concepción diferente o una perspectiva diferente, entonces dañada, podríamos decir, a partir de esa percepción que fueron formando los papás cuando era pequeño el niño, lo único que va pasando es que entonces el adulto va a ir identificándose o va a ir estructurándose a partir de lo que el entorno va diciendo. Y si es un entorno que lo juzga, si es un entorno en donde siente que lo están criticando constantemente, entonces él se va a sentir valorado en función a lo que los demás dicen. Entonces va a decir, si este entorno me está juzgando, entonces yo no tengo ese valor. Eso va pasando obviamente cuando hablamos de que no hay un amor propio, ¿no? Porque hablábamos de que el amor propio es ser consciente de lo que eres y a partir de lo que tú eres, entonces apreciarte a partir o incluso a pesar de los rasgos que no te sientes tan satisfecho o contento con ello, ¿no? Entonces, al ser validado por los demás o el tomar en cuenta a los demás, pues lo único que va a hacer es que tu autoestima, lo que tú haces, le vas a ir quitando ese valor, pero también ese amor propio pues se va fracturando, ¿no? Y entonces, fíjate cómo esa falta de amor propio hace o va a lograr que la persona empiece también a exigirse demasiado en el sentido de yo tengo que hacer mucho para que los demás me quieran,
¿sí? ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué lo tomamos en estas fechas del 14 de febrero? Porque creo que mañana es una fecha en donde muchas personas van demostrando o se van identificando a partir de esa autoestima o ese amor propio a partir de los regalos o de lo que la gente va a hacer por ellos, ¿no? Si yo recibo muchas paletas, entonces soy alguien que es digna de quererse. Si yo recibo un regalo, entonces soy digno, entonces soy esto, si me quieren, ¿no? Pero también al momento en que una persona no lo recibe, entonces, ¿qué tanto eso va afectando esa validación, ¿no? Y ahí entramos a la falta de amor propio, porque el amor propio sería esa cuestión de decir, ok, no pasa nada si mañana no recibo ni una paleta, si mañana no recibo ni un regalo, porque al fin de cuentas no es algo que tú necesitas para validarte. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta cómo muchas veces el regalo, entre más llamativo, entre más se vea, qué tanto va implicando esa falta de sentirse en una autoestima sana y en un amor propio, ¿no? Sí, en donde yo quiero que me regalen el oso gigante, en donde yo quiero que me den esto, en donde yo quiero que se note el ramo de flores, porque si no se nota, entonces no soy validada, ¿sí? Entonces hay que ver qué tanto esto pudiera llegar a darse más incluso en los adolescentes. En cuando hablamos que ese adolescente va formando esa identidad y en ese momento también se siente alguien, es una persona que siente que necesita ser parte de un entorno y necesita pertenecer a algo, ¿no? Y precisamente por querer pertenecer es donde a veces se tiene que renunciar a ese amor propio por yo necesitar esa validación. Y al necesitar esa validación, entonces voy a hacer todo porque una persona me quiera, ¿no? Voy a hacer todo porque la persona que me gusta voltee a verme. Voy a hacer todo para que me den algo, ¿no? O bien hago o me pongo de acuerdo con alguien para que me dé algo que me valide, ¿sí? Entonces, creo que por eso en la adolescencia es donde más se da estas situaciones, en donde hay que sentirse validado, en donde ellos creen que van a ganar confianza en ellos mismos a partir de esto. Y creo que mañana es una fecha, si no es que ya empezó desde hoy, en donde se empieza a notar, ¿sí? ¿Qué pasa si yo no tengo ese amor propio? Pues entonces me voy a empezar a sentir insegura, me voy a empezar a sentir sola, voy a empezar a sentir miedo, vergüenza, incluso voy a sentir culpa constante, ¿sí? Pero al también estar con estas características va a hacer que entre o que me exponga a un estado de vulnerabilidad o incluso a los abusos, porque entonces yo me voy a sentir una persona que no se cree digna de ser respetada e incluso de ser valorada. Ajá. Y al momento en que pasa esto, pues entonces quiero que noten cómo esta falta de amor va haciendo que pueda llegar a caer en relaciones donde van a ser relaciones abusivas, en donde van a ser relaciones en donde se me va a exigir de más, en donde incluso yo voy a estar dándolo todo, ¿sí? Y entonces ahí se va cayendo en esa parte pues del abuso, de la dependencia, ¿sí? Y también se va entrando en esta parte de esa creencia, si esta persona me deja de querer, entonces, ¿quién más me va a poder querer? Porque esta única persona es la que me quiso. Y al tener esa concepción, entonces, ¿cómo me voy prestando
hacer absolutamente y soportar todo lo que la otra persona pudiera llegar a ser en la relación, ¿sí? Entonces, ya vimos que el amor propio se va construyendo en la familia, se va construyendo con nuestras primeras figuras, con nuestras figuras primarias, en ese regresarnos esta imagen de cómo esa familia se siente, que tanto es su amor propio y cómo esto también lo van estructurando en el niño. Ya vimos lo que puede hacer que el amor propio, la falta de ello, lo que puede provocar en la persona esas características, esos sentimientos, y entonces cómo esto puede llegar a darse también a lo que es una relación abusiva y por qué al entrar en esas relaciones abusivas también va a ser difícil salir de ellas precisamente por el miedo a perder ese objeto, a perder esa persona que siente un amor o que, entre comillas, me está validando, ¿sí? Hay que tener en cuenta que los beneficios de ir consiguiendo o tener este amor propio, pues va a requerir tiempo, ¿sí? Va a requerir igual el mismo tiempo que de la misma manera en cómo se construye una buena autoestima. Hay que aprenderse a mirarse con afecto, con cariño, siendo conscientes de las cosas que nos hacen sentir, pues, vulnerables y abrazarnos precisamente, con cariño, ¿no? Desde esa vulnerabilidad, al saber que no vamos a ser perfectos, pero que quizá tenemos ciertas características o ciertos valores o ciertas aptitudes que nos hacen únicos. Es reconocer las características que nos diferencian de los demás. Eso es el amor propio. El amor propio no solamente es caer en ese egoísmo de decir yo soy mejor que todos. El amor propio es saber reconocerte desde esas aptitudes, pero también reconocer las partes en donde quizá no eres tan bueno, en donde quizá te haces sentir inseguro y saber que no pasa nada, que al final es algo que puedes trabajar o al final quizá no lo tienes, pero tienes otras cosas que lo compensan, ¿sí? Como Freud, bien importante, hay por ahí Freud en su concepto de narcisismo, él mencionaba que el narcisismo precisamente es un mecanismo que se utiliza o que se llega a utilizar para tapar algunas deficiencias e inseguridades, ¿no? Entonces, cómo esa parte de caer en un narcisismo, de decir yo soy mejor que todos, yo soy el más bonita, la más bonita, yo soy la más inteligente, el más inteligente, yo soy el mejor de todos, cómo eso también va tapando una inseguridad, ¿no? Y que ese narcisismo como tal, de ese caer en egoísmo, como lo único que nos va demostrando es la inseguridad de esa persona y cómo se va reflejando a partir de ese egoísmo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si yo ya identifiqué que me cuesta mucho valorarme? Si ya identifiqué que necesito ser validada por los demás, que identifico que me cuesta a lo mejor pedir un aumento de sueldo, incluso buscarme un mejor trabajo o el dedicarme a mi carrera porque pienso que no soy suficiente. Creo que al momento en que te das cuenta de esto, o inclusive el estar buscando constantemente una relación de pareja, ¿no? Para sentirte validada, es reconocer que tengo estas características y el ver que quizá lo pueda trabajar en terapia, ¿no? El que quizá puedas ver y observar tu entorno. ¿Cómo es mi familia? Mi familia también necesita eso para validarse. Mi familia también se critica su cuerpo. Mi familia también
está todo el día, no sé, comparándose en inteligencia, en belleza, en otras cuestiones, que eso hacen también de dudar de mí, de que esté insegura de mí. Y si tú notas que tu entorno también hay inseguridades o que incluso también llegas a ver que hay esta falta de amor, quizá no es algo con lo que tú naciste, quizá es algo que fue transmitido a partir del lenguaje de tu misma familia, ¿sí? Entonces, eso es bien importante porque siempre lo vas a poder trabajar en terapia, es entender que tu bienestar siempre va a ser primordial, que hay que ir observando también cómo nos vamos manejando en nuestra área laboral, con nuestros amigos, o si estamos con nuestros compañeros. Hay que ponernos metas que es importante ir cumpliendo, pero lo más importante es que aprendan a escucharse, ¿no? ¿Qué necesito yo? ¿Y qué necesito a partir de todas estas esta vulnerabilidad que a veces me hace sentir mi entorno, ¿no? Si estoy en una relación abusiva, si estoy en una familia que también a veces es abusiva, si me cuesta a mí buscar trabajo, si me cuesta a mí terminar o empezar una relación, si me cuesta estar sola, es como ver qué me está presentando estas experiencias de la vida de que necesito sanar, ¿no? O de que necesito reelaborar y hacer como nuevas, ahora sí como expectativas que a veces vamos poniendo de uno mismo o que a veces nos formaron otras personas. Entonces, si nos vamos para ir entendiendo más este tema de cuál es la diferencia entre amor propio y autoestima, ¿sí? Hay que entender que el amor propio va a ser una actitud general que va a ir más allá de la autoestima, ¿sí? Y que va a ser el aceptarnos tal cual somos con con nuestros defectos como con nuestras virtudes. Eso es el amor propio, ¿no? No necesitas estar comparándote con nadie porque tú sabes que eres único y no único en el sentido de que eres mejor que alguien, sino único en el sentido de que tú tienes ciertas características, ciertos valores que te hacen único y que obviamente también vas a tener algunas deficiencias, algunas situaciones de las cuales no vas a estar contento con ellas, sin embargo, aceptas que eso eres y no te hace sentir mal porque aceptas y reconoces que eso eres, ¿sí? Y la autoestima, recuerden que es esa parte en donde le damos un valor a lo que hacemos, un valor positivo a lo que hacemos, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia entre estos dos. ¿Por qué cuesta tanto desarrollar el amor propio? El amor propio hay que entenderlo que cuesta muchísimo desarrollarlo, porque muchas veces ya viene desde nuestra familia, ¿sí? Desde que somos pequeños, en donde vamos aprendiendo, vamos observando cómo esa mamá o ese papá se juzgan, cómo ese mamá o ese papá juzgan a otros, ¿sí? Cómo esos papás o esas mamás, esos tíos, abuelos se van comparando con otros y entonces ahí vamos identificando cómo ese amor propio, pues se va fracturando, ¿no? O también, como decíamos en un principio, cuando hay alguna violencia, cuando el niño es violentado y entonces hay una confusión en cuanto a ese apego, ¿sí? ¿Se puede trabajar el amor propio en terapia? Sí, sí es posible trabajar el amor propio en terapia, pero hay que saber que va a ser algo que va a costar porque hay que cuestionarnos todas esas creencias que aprendimos de la familia y hay que aprender a tratarnos con mayor amabilidad y respeto. Entonces, vamos dándonos cuenta que el amor propio es algo bien importante
que nos ayuda a ser personas completas, que nos ayuda a poner límites, que nos ayuda a liberarnos de cargas, que nos ayuda a saber quiénes somos sin caer en ese egoísmo y sin caer en esta parte de esas características narcisistas, ¿no? Y hay que entender que para que el amor propio pues vaya creciendo es una práctica que tenemos que llevar diaria, que no es un destino final, no es como que ya lo tienes y ya se acabó, sino que es una decisión constante que tienes que hacer a lo largo de tu vida, ¿sí? Ya que te vas a enfrentar a situaciones en donde te van a poner en duda incluso a veces ese amor y que tú tendrás que elegirte sobre todas las cosas. Entonces, es una decisión que tú vas tomando día a día, ¿sí? Entonces, yo para terminar esta plática cortita que quería hacerles antes del 14 de febrero, pues es que visualicen en estos momentos esa versión de su infancia y pregúntense, ¿no? ¿Qué necesita esa infancia o qué necesita esa infancia escuchar para convertirse en el adulto que hoy quieren convertirse? ¿Sí? Y cuestiónense qué tanto ustedes reconocen las partes positivas como negativas de su persona sin mirarse con ese desprecio y sin tratarse con desprecio. Entonces, es reconocerse que eso es lo que los hace únicos, ¿no? Y bueno, eh, con esto hasta aquí le dejamos. Ojalá que les haya gustado y recuerden que mañana es un día en donde no necesariamente se trata del amor de pareja. Hoy lo dijo un paciente, precisamente mi último paciente de las 8 de la noche, me decía, Nayeli, me doy cuenta que me había enfocado todo el tiempo en que el 14 de febrero era solamente en una relación de pareja, con una relación de pareja. Hoy me doy cuenta que estuve dejando de lado a mi familia y mañana quiero festejarlo con mi familia. Mañana, el Día del Amor y la Amistad, no solamente es para pasarlo con el novio, con el pretendiente, no solamente son flores, no solamente son chocolates, regalos, también es saber apreciar a la gente que te quiere, que es tu familia, que son tus amigos o incluso a veces tus hijos. Y también, como ahí les di unas paletitas, se me olvidó traerles un mensajito de esas paletitas. Creo que aquí tengo una hoja que dice, y terminaría con esa frase de estas paletas que dice, hoy recuerda ser tu mejor compañía, con paciencia, compasión y cariño. Y recuerden que el vínculo más importante, el amor más importante que puedes construir es el que nace de ustedes mismos, ¿sí? Y nos vemos pronto en nuestro siguiente capítulo en donde vamos a estar grabando de nuevo Fabi y yo. Hasta luego.